Hola, bienvenidos a este curso de helados saludables. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Bueno, pues vamos a aprender a preparar 10 recetas de helados muy fáciles con base de fruta. Esta es una de las claves por las cuales estos helados van a ser saludables, porque van a estar hechos con ingredientes saludables. También vamos a hacer estos helados sin necesidad de utilizar azúcares añadidos o edulcorantes artificiales. También vamos a hacerlos sin utilizar grasas refinadas o grasas de mala calidad y van a ser helados en su mayoría que tampoco van a necesitar lácteos. Veréis que sí que hay algunos de ellos en los que utilizo un poco de yogur, pero vais a ver también que son ingredientes prescindibles o fácilmente reemplazables, por ejemplo, por un yogur vegetal. Por lo tanto, vais a aprender 10 recetas que probablemente os vayan a ser útiles, sea cual sea el tipo de dieta o estilo de alimentación que llevéis. Pero antes de empezar con el primero de los helados, que va a ser un helado de moca, quiero hablar brevemente sobre las nociones básicas que tenéis que tener para preparar este tipo de helados. ¿Qué vamos a necesitar? La base. La base es esa fruta, ese ingrediente que es el que le va a dar, digamos, consistencia, cuerpo y va a constituir la mayor parte del helado. Como veréis, yo voy a utilizar el plátano congelado como base para la mayoría de los helados de este curso. Pero eso no quiere decir que sea la única base que vamos a utilizar, como os voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero bueno, de plátano congelado, pero ¿cómo hacemos esto, no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tan sencillo como tener unos plátanos maduros, troceados y congelados en el congelador, ya sea en una bolsita de congelar, ya sea en un tupper, en el recipiente que queráis, pero tenerlo ya previamente congelado, porque eso lo que nos va a permitir es elaborar el helado al momento, de una forma instantánea, en menos de 5 minutos, sin necesidad de tener que esperar a que después el helado congele, que serían pues varias horas. Por lo tanto, importante tener la base, ya sea plátano, ya sea cualquier otra de las bases que os voy a enseñar que vayáis a utilizar, ya previamente congelada y lista para utilizar cuando queráis. ¿Por qué voy a utilizar el plátano? ¿Y por qué en realidad es la mejor base que se puede utilizar para este tipo de helados? Bueno, pues por un lado, porque cuando está congelado y después lo trituramos para preparar el helado, consigue una cremosidad que es, vamos, prácticamente indiferenciable de la cremosidad de cualquier helado normal industrial. Entonces, claro, eso es un punto muy grande a su favor y es una de las cosas más difíciles de conseguir con otras bases. Por ejemplo, sí que se pueden hacer sorbetes o granizados con cualquier otro tipo de fruta congelada, pero la textura va a ser esa, de sorbete, de granizado, nunca va a llegar a coger la cremosidad que alcanza el plátano. Aunque ya veremos que he estado experimentando mucho y he conseguido algunas muy similares. Por otro lado, el plátano también tiene un sabor bastante neutro, no es una fruta muy ácida, por lo tanto va a combinar muy bien con otros sabores. Como decía, podemos hacer un sorbete, por ejemplo, de frutos rojos o de piña o de cualquier otra fruta congelada. El problema es que la acidez y el sabor que van a aportar esas frutas va a ser muy difícil de camuflar y de combinar con otros ingredientes si, por ejemplo, queremos hacernos un helado de chocolate. ¿Vale? Un helado de piña y chocolate, de mango y chocolate, no va a dejar de ser un poco chocante esa acidez de la fruta de fondo con el chocolate y no va a terminar de combinar bien. Sin embargo, el plátano, al ser muy neutro y muy dulce, va a combinar estupendamente. Y el dulzor es la última de las claves por las cuales el plátano es ideal como base, porque es de las frutas más dulces, sobre todo si es un plátano bien maduro el que tenemos congelado, y lo que nos va a permitir es prescindir de cualquier otro tipo de endulzante o edulcorante para este helado. Veréis que si utilizamos otras bases que sean diferentes al plátano, salvo que tengamos el paladar muy adaptado a sabores poco dulces, vamos a necesitar añadir alguna fruta seca para terminar de alcanzar ese punto de dulzor que nuestro paladar y nuestro cerebro espera. Sin embargo, esto con el plátano no ocurre. Podemos hacer un helado de chocolate que únicamente lleve plátano congelado y cacao puro en polvo y no necesitar absolutamente nada más. Sería un helado de 2 ingredientes, cremoso, dulce y espectacular de sabor. Pero bueno,
ya veréis que no vamos a hacer cosas tan sencillas, aunque por supuesto que es posible hacer un helado tan sencillo y tan delicioso, pero hoy he querido traeros 10 recetas de helados un poco diferentes para que veáis todo el partido que se le puede sacar a los helados saludables. Bueno, pues ya hemos hablado de las bases y por qué el plátano es la mejor base que se puede utilizar, pero siempre está, claro, la persona a la que, oye, no le guste el plátano o no le siente bien o sea alérgica o por lo que sea no quiere hacer el helado con la base de plátano y quiere utilizar otros ingredientes. Bueno, pues he estado intentando experimentar el conseguir pues esa textura, esa neutralidad de sabor que combine con otras cosas, y aquí os traigo algunos ejemplos que, digamos, podemos conseguir cosas bastante buenas y bastante parecidas. En cuanto a frutas, digamos que la que más conseguiría algo similar al plátano sería el persimón. El persimón ya sabéis que es como esos kakis, que son frutas como muy dulces y poco ácidas, de un sabor muy neutro, y que también congelado podríamos utilizar como base. Por otro lado tenemos la manzana, pero ojo, la manzana cruda va a aportar un punto de acidez, de sabor y de textura que no va a ser tan adecuado como base para helado, a no ser que lo único que queramos sea pues un sorbete de fruta o un helado de manzana. Sin embargo, la clave está en cocinar la manzana. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tan sencillo como coger una manzana, pelarla, trocearla pues en cubitos como de este tamaño y meterla al microondas 5 minutos. Con 5 minutos cocinaremos la manzana en un punto perfecto para, una vez que se enfríe, congelarla y después utilizarla como base, ya igual que utilizaríamos el plátano congelado, exactamente igual para triturar y hacer estos helados instantáneos al momento. Esta manzana, al estar asada, por un lado ha perdido agua, ha concentrado los azúcares y va a conseguir, por lo tanto, un nivel de dulzor y de textura mucho mejor, que combina hasta con chocolate, que ya os digo que es el ingrediente más difícil de combinar para conseguir un buen resultado. Así que ya sabemos que el chocolate va a combinar bien con una base de plátano, con una base de persimón, con una base de manzana asada y también con cualquier otra de las bases que estáis viendo aquí también en la pantalla, ¿vale? Y el procedimiento sería el mismo, tanto con la calabaza, como el calabacín, como la zanahoria, como el boniato e incluso el aguacate. Lo que tendríamos que hacer sería trocearlo, cocinarlos, bueno, el aguacate no, todas menos el aguacate, trocearlas, cocinarlas, que puede ser al microondas, pueden ser asadas, pueden ser al vapor. Recomiendo que no sean cocidas porque no nos interesa que aumente la cantidad de agua en la verdura, porque si no se van a formar más cristales de hielo. Así que las cocinaremos en un método que no tengan que estar sumergidas en agua. Como digo, microondas, horno, vapor serán métodos perfectos. Y ya una vez que lo tenemos cocinado y enfriado, al congelador. Y después lo sacaremos y lo utilizaremos igual que utilizaríamos la base de plátano congelado con el resto de ingredientes. En los casos en los cuales no son frutas o son frutas menos dulces, habrá que añadir, aparte de esta base, alguna fruta seca para conseguir el punto de dulzor. A no ser que sea, como ya digo, que tengamos un paladar muy adaptado a sabores poco dulces y disfrutemos simplemente de un helado de calabaza y chocolate sin necesitar nada más, siendo suficiente ese dulzor que aporta la calabaza o la zanahoria, ¿vale? Pero en casos como el calabacín, por ejemplo, que aporta cero dulzor, aquí sí que sería imprescindible utilizar alguna fruta seca para endulzar. Y en el caso del aguacate no haría falta cocinarlo previamente, simplemente habría que trocearlo, congelarlo y después utilizarlo como base. A mí quizá la idea del aguacate me gusta menos, para empezar porque es mucho menos económica, para seguir porque sería una base, para mi gusto, excesivamente grasa, ¿vale? Pero bueno, puede ser también algo que no sea solo de aguacate, que combine aguacate con otros ingredientes y podría ser una opción. Bueno, pues ya sabéis, alternativas al plátano para todos los que nos guste o no queráis utilizar plátano en estas recetas de helado. Así que en todas ellas en las cuales yo utilizo la base de plátano congelado, lo único que tenéis que hacer es cambiarla por alguna de estas ideas en función de vuestro gusto. ¿Qué necesitamos? Los materiales que vamos a necesitar para todos los helados van a ser los mismos, de hecho el mismo, y solamente es uno, y es algo que nos vaya a procesar, a picar ese plátano congelado, ¿vale? Veréis que hay varias alternativas. La que yo utilizo es una procesadora como la que veis en pantalla,
¿vale? Y utilizo el cacharro grande, o sea, el vaso, que no es el vaso alto, el vaso americano, sino ese vaso que es más bajo, más ancho, y las cuchillas son aptas para picar hielo, ¿vale? Es muy importante que la herramienta que utilicéis, sea cual sea apta para picar hielo, porque realmente vamos a picar cosas que están congeladas. Y también es importante que el vaso en el que lo piquemos sea un vaso ancho y bajo, que no sea un vaso americano de estos largos y altos, porque no va a llegar a conseguir picar correctamente toda la cantidad del helado, todos los ingredientes. Si no tenemos procesadora, ¿hay alternativas? Sí, tenemos también otras alternativas, ¿vale? Que la única condición que tienen que cumplir es lo que ya he dicho, que el vaso sea un vaso ancho y bajo y que sean aptas para picar hielo. Me da igual que sea un accesorio picador de una de las batidoras estas de mano, de una mini pimer que se engancha y pica. Puede ser un robot de cocina que tenga también función de picar hielo, o puede ser una picadora eléctrica de hielo, que también nos serviría para preparar este tipo de helados. Y la técnica, ¿vale? Esto simplemente quiero que conozcáis la sencillísima técnica que vamos a utilizar en todos los helados, ¿vale? Porque vista una vez, vistas todas. Y no tiene nada más. Y lo único que tenéis que saber es que tenemos que tener, ya hemos dicho, la base congelada, ¿vale? En este caso estáis viendo el plátano congelado. Lo único que haríamos es, en el momento en el que queramos hacernos el helado para comerlo al instante, sacarlo del congelador, esos trocicos de plátano congelados, meterlos a la procesadora, incorporarle el resto de ingredientes del helado que vayamos a realizar y empezar a picar. Si el plátano está muy congelado, porque lleva varios días congelados, a lo mejor es interesante sacarlo 5 minuticos antes del congelador para que no esté tan duro, para que se pique más fácil y para que no quede una consistencia demasiado granizada, sino que realmente consigamos esa cremosidad que buscamos. Bueno, pues empezamos a picar y esto es cuestión de paciencia, ¿vale? En función de los ingredientes que lleve, lo conseguiremos antes o tardará unos minutitos más. Como veis, lo primero que vamos a obtener es como una especie de granizado, ¿vale? Pero no desesperéis, ahí no queda la cosa. Simplemente tened paciencia y seguid dejando que la máquina siga picando, siga picando. Al final lo que va a hacer es conseguir que todos los ingredientes como que emulsionen, ¿vale? Y se cree esa textura cremosa de helado que vamos buscando. Ya digo, muchas personas piensan que no les sale el helado porque ven que empieza la máquina a picar y solamente queda granizado y solo queda granizado y eso no se transforma en crema. Paciencia, antes o después se consigue. Y si queréis darle un empujoncito, un poco de ayuda para que lo haga más fácil, solo hay que añadirle un poco de líquido, ya sea un chorrito de agua, un chorrito de leche o de bebida vegetal. Y con eso veréis que enseguida consigue la textura cremosa. Pero cuidado, porque si nos pasamos con la cantidad de líquido, lo que conseguiremos es que se quede excesivamente líquido y que se pierda también la cremosidad. Así que el punto justo. Bueno, pues ya sabéis la técnica para todos los helados que vamos a ver en este curso y para cualquier combinación que se os pueda ocurrir, porque yo no os voy a dar más que una introducción a un mundo que tiene infinitas posibilidades. Así que ya los límites simplemente los va a poner vuestra imaginación. Y visto esto, vamos a empezar con el primero de los helados del curso, que es este helado de moca. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? Bueno, los ingredientes que yo os voy a ir poniendo para cada helado, los que aparecen aquí en pantalla, sería como para el helado para una persona. Es decir, si queremos hacer una única ración o un helado individual para uno solo. ¿Que vais a hacer helado para 2, para 3 o para 5 personas? Pues lo único que tendréis que hacer es multiplicar los ingredientes que aparecen ahí por el número de personas o por el número de helados que queráis conseguir. ¿Que queréis para 2 personas? Pues en vez de un plátano congelado, una cucharada de cacao, 2 onzas de chocolate, pues sería 2 plátanos, 2 cucharadas, 4 onzas y ya está. También es verdad que una vez que lo hagáis, a lo mejor decís, uy, pues yo para la próxima vez quizá le pondría menos chocolate, porque me gusta el sabor del chocolate, pero me gusta que sea más sutil. Bueno, pues no os pasa nada, es cuestión de ir probando y ajustando también siempre los sabores y las recetas a vuestros gustos, si esto no es una ciencia cerrada. Bueno, pues aquí tenéis los ingredientes para, como digo, el helado que sería una ración para una persona. Por ejemplo, sería un plátano congelado, una cucharada de cacao puro en polvo sin azúcar añadido, 2 onzas de chocolate al menos del 70% de cacao y
un expreso de café o de descafeinado, ¿vale? Importante que cuando vayamos a añadir el expreso se haya enfriado ya, porque si lo añadimos caliente lo que va a hacer es nos va a derretir el helado, nos va a derretir ese plátano que estaba congelado y se va a perder la consistencia cremosa, se va a quedar casi como un batido. Y nos interesa que quede la consistencia cremosa, sólida de helado. Bueno, pues aquí veis, ¿vale? El chupito de café, puede ser un chupito muy concentrado. En realidad, cuanto menos café lleve, cuanto menos líquido añadamos, mejor, porque más fácil va a ser que mantenga la consistencia cremosa, la consistencia de helado. Y, como siempre, ya sabéis la técnica, os la acabo de explicar hace un momento. Lo único que tenemos que hacer es darle a la procesadora, que empiece a picar, hasta que alcance esta textura cremosa, que es la que vamos buscando. ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a hablar de los problemas típicos y de las soluciones tan sencillas para estos problemas. ¿Qué pasa si cuando hemos estado picando, procesando, ¿no?, el helado, se nos ha quedado demasiado líquido o poco consistente? Como hemos dicho, ¿no?, en lugar de un helado que se coja a cucharadas, pues ha quedado más como un batido. Bueno, pues puede ser o bien porque el café estaba demasiado caliente o porque hemos añadido demasiado café. Bueno, pues podemos primero tener en cuenta que el café debemos dejarlo enfriar o concentrarlo más, es decir, añadir más cantidad de café y hacerlo más corto, es decir, menos agua. Y si aún así veis que siempre se os queda muy líquido este helado, en lugar de utilizar café con agua, simplemente podéis añadir café soluble en polvo a la mezcla y ya está. Bueno, pues esa sería la solución a este problema. Pero también puede pasar lo contrario, que hagamos la mezcla, empecemos a picar y que quede como granizado, pero no llegue a alcanzar esa cremosidad, esa textura cremosa. Bueno, puede ser por varios motivos. Muchas veces cuando el plátano está muy congelado, lleva varios días en el congelador, pues le cuesta más, ¿no?, emulsionar. Pero también puede ser que haya de poco componente líquido en la mezcla. Entonces podríamos simplemente añadirle un poquito más de leche o de bebida vegetal. Pero muchas veces quizá el problema es simplemente que no hemos tenido la suficiente paciencia para dejar que la máquina transforme ese granizado en esa textura cremosa. Así que lo único que hay que hacer es pues, dejarlo un poco más, seguir insistiendo. Se puede abrir, se puede ayudar con una cuchara, en parado la máquina por supuesto, a que la mezcla pues, esté en contacto con las cuchillas, se puede intentar remover un poco, seguir triturando, al final se acaba consiguiendo, creedme. ¿Qué más puede pasar? Bueno, que cuando lo hagamos vayamos muy ilusionados y nos parezca que está poco dulce. Claro, es un helado que lleva cacao puro, que lleva chocolate, que lleva café. Tenemos que tener un paladar muy adaptado a estos sabores para que simplemente con un plátano esto nos parezca dulce. Si el plátano está poco maduro, todavía peor. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues por un lado utilizar plátanos más maduros que aporten más dulzor. Si aún así se nos queda corto, pues podemos añadir alguna fruta seca, por ejemplo un par de dátiles, ¿vale? Y podemos también ir probándolo sobre la marcha para ver si necesitamos corregir el dulzor antes de servírnoslo y que sea demasiado tarde. Es decir, una vez que esté medio triturado lo probamos, que nos sabe poco dulce, le añadimos un dátil o le añadimos un par de dátiles hasta que veamos que está a nuestro gusto. De todas formas, si veis que solamente con fruta estos helados no os parecen lo suficientemente dulces, yo lo que os aconsejaría es que echáis un vistazo al curso, que ya sabéis que tenéis acceso, si estáis viendo este vídeo, tenéis acceso a todos los vídeos de todos los cursos que están publicados, ¿vale? Bueno, pues al curso de cómo endulzar sin azúcar ni edulcorantes, donde explico estrategias para ir adaptando el paladar a sabores cada vez menos dulces, que al final es el objetivo, ¿no?, de todas estas técnicas de repostería sin azúcar añadido. No consiste en sustituir el azúcar por azúcar de otras fuentes, aunque sean azúcares naturales, sino consiste en que sea nuestro paladar el que cada vez se adapte y se acostumbre a sabores cada vez menos dulces. Ahí está la estrategia y ahí está la clave de todo. Bueno, pues lo dicho, adaptar progresivamente y echarle un vistazo al curso porque explico cómo hacerlo. Y ya está. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, la combinación de ingredientes he de decir que si os gusta el café, que si os gustan los toques amargos, que si os gusta la moca, este helado os va a encantar.
Ya sabéis todos los problemas típicos que pueden surgir y todas las soluciones que tenemos para estos problemas. Y bueno, ya no tengo nada más que deciros, así que os espero en la próxima clase con más recetas de helados saludables. ¡Hasta entonces!